felicitarles por haber llegado hasta esta instancia. Tremendo equipo, han hecho un gran trabajo y hoy día, bueno, viene la final, muy importante, y la oportunidad de tener al tremendo tribunal que hoy día los va a acompañar. María Teresa Vial, que es nuestra presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, Felipe Correa, que es árbitro joven y además es consejero del centro, y Macarena Letelier, que es nuestra directora ejecutiva. Como siempre los va a seguir acompañando a Victoria Guetta, que va a ser la presidenta secretaria del tribunal. Así que ambos equipos, Universidad Católica igual, les deseamos lo mejor, que les vaya muy bien aquí y que dé lo mejor de ustedes. Le dejo el presidente, va a ser Felipe, ¿no? Sí. Antes de comenzar, le solicitamos una fotografía para nuestras redes sociales. ¿Sonrían? Perfecto, muchísimas gracias. Y éxito a ambos equipos. Les cuento cortito, vamos a grabar porque después esto queda para los alumnos a posteriori de la competencia. ¿Hay alguna idea de matarlos de frío los cabros? Son parte de las dificultades de la... Están arriba. Sí. Estamos ahí. Buenos días. Me gustaría que se presenten primero, que se presenten los equipos y quiénes son los abogados de hoja de cámara. Por favor. Buenas tardes, mi nombre es Benjamín Reidet. En esta oportunidad estaré representando la parte sustantiva para los señores Castañedas demandantes y representamos al equipo de la Universidad Católica. Perfecto. Yo soy Macarena Jiménez, voy a hablar sobre las objeciones jurisdiccionales, también representando a los Castañedas. Perfecto. Buenos días, mi nombre es Mayra Lapi, también voy a sostener las cuestiones relativas al fondo en la calidad de demandante representando a Colton. Buenos días, mi nombre es Alan Salman y hoy representamos a los demandantes, Colton, yo jurisdicción, y representamos a la Pilar. Perfecto. ¿Se pusieron de acuerdo en los tiempos de inicio, los tiempos de cada uno de los alegatos? En un acuerdo parcial, hemos llegado a acuerdo en cuanto al orden en que se vayan a dar los alegatos, empezando primero por la parte demandada, quien opone las objeciones jurisdiccionales, luego contestaría la parte demandante. Y en cuanto a la etapa de mérito, veremos tanto una demanda principal como una demanda reconvencional. En ese entendido, empezaría el demandante presentando la demanda principal, luego los demandados expondríamos tanto la demanda principal y la demanda reconvencional, y luego se le daría traslado a la otra parte para responder en un breve periodo la planteación de la demanda reconvencional. Perfecto. Y me dijiste que tiene un acuerdo parcial. ¿Por qué es parcial? Porque no han acordado los tiempos. ¿Ustedes qué tiempo proponen? Nosotros proponemos dividir tanto méritos como jurisdicción, 7 minutos de alegato cada uno, y 30 segundos de réplica y 30 segundos de dúplica. 30 segundos de réplica y 30 segundos de dúplica. Sí. ¿Ya? ¿Y ustedes qué proponen? Nosotros dividimos de distintas formas los tiempos. Estábamos proponiendo hacer menos minutos, yo tomo menos minutos en mi alegato, entonces que Maida tomara mi minuto que a mí me sobra, pero los demandados no están de acuerdo con hacer eso. Entonces queríamos consultarles si es que es posible que nosotros distribuyéramos los tiempos de distintas formas. O sea, yo en forma, jurisdicción, tomara un minuto menos, ellos un minuto más, pero en fondo Maida tomará mi minuto extra y ahí no sucediera eso. No sé si están de acuerdo con eso. Podrían dar su tiempo. Sí, bueno, está perfecto. Gracias. Para clarificar, entonces podrían repetir de nuevo cuántos minutos van a intervenir. Para intervenir 7 minutos cada uno. ¿Me deja? Sí, pero los alegatos principales, los alegatos 7 minutos cada uno, y 30 segundos de réplica y 30 segundos de dúplica. Y en fondo también 7, 30. Sí, 7. Y ahí, por lo que tengo entendido, sería luego de que ustedes, cuando ustedes hacen la contestación a fondo, incluyen la demanda reconvencional, y ahí yo tengo unos minutos para responderla. Después viene la réplica y la dúplica. La demanda principal. Exacto, ahí queremos saber cuál es el tiempo que van a usar. Luego de que se conocieran los alegatos, tanto la demanda principal como la reconvencional, procedería 30 segundos de réplica por parte del demandante, una réplica general que abarca ambos temas, y luego una dúplica de 30 segundos por parte del demandado, y ahí finalizarían los alegatos. ¿Y ustedes para contestar después de conocidos, cuántos minutos son? Nosotros, bueno, serían 6 en forma, 7 en fondo, y lo restante para la reconvencional, para la contestación de la reconvencional, que serían 7
Bien, y en fondo 7. Claro, porque tú tienes ahí en jurisdicción en fondo 7. Igual si va sobrando tiempo como que se termina, ¿no? Entonces, 7, 6, 30, 30. Sí, después 7, 7, 7, 1 minuto, 30. No. Sí. Primero registro. Claro, 30, Sí. perfecto. Perfecto. Vamos a dar entonces inicio a los alegatos. Vamos a la parte demandante. Demandada. Perdón, demandada. Sí. Voy a dar inicio a... Muchas gracias. Miembros de este distinguido tribunal, tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Macarena Jiménez y junto con el abogado Benjamín Verdet, hoy comparecemos en representación de los intereses de los Castañeda, la parte demandada en esta disputa. Y ante este distinguido tribunal, solicitamos que se declare que carece de jurisdicción para conocer de la presente controversia. Y es que, señores árbitros, no hay nada más injusto que buscar premio a la justicia. Y lo cierto es que nos encontramos frente a un grupo empresarial multimillonario, el cual no pretende más que aprovecharse de la honorable familia de los Castañeda, exigiendo frente a este tribunal una infundada remuneración monetaria. Será bajo dos premisas que sustentaremos la afirmación de que este tribunal carece de jurisdicción. En primer lugar, que la cláusula arbitral es inaplicable, y en segundo lugar, y en subsidio al anterior, que ya se ejerció el derecho a elección de foro. Así, nos podemos dirigir a la primera objeción jurisdiccional, y es que la cláusula arbitral que funda la jurisdicción de este tribunal es manifiestamente inaplicable, ya que existe una imposibilidad fáctica de ejercer el derecho a elección de foro que esta cláusula le confiere a las partes. La Corte Suprema de Canadá, en el caso Peace River Hydro Partners contra Petro West Corp, ha establecido que las cláusulas arbitrales inaplicables son aquellas que, si bien no son nulas ab initio, han dejado de producir efectos por algún hecho posterior. En la especie, la cláusula 45.1 del contrato dispone que toda disputa que surja del contrato podrá ser sometida a opción de la parte reclamante o arbitraje o a los tribunales judiciales de Costa Brava. La redacción de esta cláusula es sumamente clara y nos permite establecer que nos encontramos frente a una cláusula de opción bilateral, la cual le otorga a ambas partes la posibilidad de escoger el foro por el cual quieran someter las controversias que surjan de este contrato. Sin embargo, con fecha 26 de diciembre de 2022, mi representada activó la cláusula, iniciando un procedimiento ante los tribunales judiciales de Costa Brava, ejerciendo así su legítimo derecho a elección de foro. Pese a ello, el Tribunal de Costa Brava se declaró prima facie incompetente, inhibiendo de esta manera a mi representada de su legítimo derecho a escoger un foro de manera directa y sin ningún trámite posterior. Esto, señores árbitros, claramente ha tornado a esta cláusula de opción bilateral en una cláusula inaplicable, ya que el efecto propio que tienen este tipo de cláusulas es que permite a las partes someter de manera directa las controversias que nazcan del contrato al foro que éstas han escogido. Sin embargo, la declaración de incompetencia del Tribunal de Costa Brava ha provocado que este efecto en la práctica se vuelva inejecutable. Muy probablemente la contraparte sostendrá que esta es un hecho excepcional, el cual no puede tener incidencia sobre los efectos que produzca esta cláusula. Sin embargo, es menester precisar que el régimen jurídico y la tradición jurídica que rige en Colonia del Mar es el Comodoro. Y en ese entendido, esta declaración de incompetencia del juez de Colonia del Mar ha creado un precedente fuerte, el cual guiará a todos los procedimientos futuros que surjan a raíz de este contrato. Por tanto, en un futuro, cuando las partes pretendan someter las controversias que nazcan de este contrato al conocimiento de los tribunales de Colonia del Mar, estos inhibirán su jurisdicción y remitirán a las partes de arbitraje en virtud de este mismo precedente. De esta manera, debido al grave efecto que ha tenido la declaración de incompetencia sobre la ejecutabilidad de la cláusula arbitral, esta se tornaba inaplicable y, por tanto, no otorga jurisdicción a este tribunal para conocer de la disputa. En cuanto a la segunda objeción jurisdiccional, y en el improbable caso de que este tribunal llegase a estimar que la declaración de incompetencia no ha privado a las partes de su legítimo derecho a opción de foro, esta disputa no puede ser sometida a arbitraje, ya que la opción de elección de foro ya fue activada por mi representada anteriormente.
Por tanto, si este tribunal llegase a asumir jurisdicción para conocer de esta disputa, esto tendría como efecto que de manera consecuencial la cláusula arbitral devendría en asimétrica. Los Castañeda bien se sabe que iniciaron un procedimiento ante los tribunales de Colonia del Mar. Este procedimiento, señores árbitros, es un litigio conexo con el procedimiento que estamos conociendo actualmente, toda vez que ambas disputas surgen entre las mismas partes y además ambas tienen como causa el incumplimiento de las cláusulas del contrato de cesión de acciones firmado entre los Castañeda y Colfund Holdings S.A. En ese entendido, la Corte de Apelaciones de Inglaterra, en el caso Reynolds Norway contra Goldman Sachs, ha estimado que los tribunales deberán suspender un proceso si existe otro procedimiento que surja de una misma base fáctica, inclusive si éste involucra a partes distintas. En este entendido, es menester que se suspenda el conocimiento de esta disputa y se remita a las partes al conocimiento de la sede judicial. Así, que proceda una acumulación de ambas causas, en donde los Castañeda se posicionarán como la parte reclamante principal y Colfund ciertamente podrá ejercer todas las herramientas procesales para alegar sus defensas e interponer acciones ahora como demandante reconvencional. Si bien es cierto que el juez de Colonia del Mar se declaró prima facie incompetente, es menester precisar que este es un pronunciamiento meramente preliminar, el cual se encuentra condicionado a lo que este tribunal decida respecto de su jurisdicción. Por tanto, en el improbable caso de que este tribunal asuma indebidamente jurisdicción para conocer de esta disputa, esto provocará una situación sumamente injusta, en la cual se inhibirá a mi representada de su legítimo derecho a elección de foro, y en el laudo en el cual se asuma jurisdicción, se reescribirán y se reinterpretarán los términos de la cláusula, de manera tal en que se le concederá de manera exclusiva este derecho a elección de foro solamente a Colfund. Presidente, una interrupción, si por su intermedio me permite. Señora abogada, quisiera hacerle una pregunta para que pusiera ahí hincapié. Usted habla de esto de la injusticia y la simetría. Quisiera entender bien el fondo de su alegación respecto a que eventualmente una decisión pudiera considerar asimétrica la relación en lo que es la alegación de jurisdicción, por favor. Sí. Ya sabemos, por el expediente del caso, que el juez de Colonia del Mar se declaró prima facie incompetente. Esto tuvo como consecuencia directa que mi representada se vio inhibida a esta opción de foro que ejecutó en virtud de la cláusula. Por tanto, entendiendo que en las aclaraciones 30 se establece que la legislación de Colonia del Mar no permite ni prevé recurso alguno contra la decisión del juez para remitir a las partes de arbitraje, la única opción de hacer efectiva esta elección de foro es que este tribunal suspenda su conocimiento y remita a las partes a sede judicial para que este procedimiento, el cual se encuentra suspendido por la declaración de incompetencia, vuelva a ser reanudado. Muchas gracias. De esa manera voy a terminar mi alegato. Si me dan 30 segundos más para... Por favor. Muchas gracias. Entonces, de esta manera, el tribunal deberá inhibirse de seguir conociendo el presente procedimiento y deberá remitir a las partes a sede judicial. En virtud del anteriormente expuesto, se solicita a este tribunal que, en primer lugar, declare que no posee jurisdicción para conocer de la presente controversia. Y en segundo lugar, y en subsidio de lo anterior, se declare competente para conocer de la demanda reconvencional que ha interpuesto esta parte, en virtud del artículo 21.3 del Reglamento 0.1. Muchas gracias. Gracias. ¿Tiene alguna pregunta? No. Por favor, puede iniciar su alegato. Buenos días, honorable tribunal. Mi nombre es Alex Salman y el día de hoy, junto a mi compañera Maida Lápiz, representamos a la parte demandante del presente litigio. A contrario de lo que sostiene la contraparte, lo que yo vengo a pedirle a este honorable tribunal es que se declare competente para conocer de la presente disputa, ya que la cláusula en cuestión es totalmente aplicable y totalmente válida, puesto que es una manifestación legítima de la voluntad de ambos contratantes. Debe respetarse así el principio del pacta sunt servanda, ya que ambas partes decidieron pactarlo y decidieron que este sea un convenio arbitral que determinaría la competencia de este tribunal en caso de que la parte reclamante, que en este caso es nuestro representado, ejerza la facultad que esta cláusula le otorga. Así me referiré a los dos argumentos de la contraria. En primer lugar, la contraria indica que esta cláusula no es aplicable, ya que no cumpliría estos elementos de un convenio, pero en realidad es válida la manifestación de voluntad de las partes. Debe respetarse esto. Entonces la cláusula sería aplicable por los principios que he manifestado. Además, el principio pro arbitri nos lleva a determinar que
arbitraje, más bien la cláusula número 45, debe interpretarse conforme a la interpretación, valga la redundancia, que permita darle mayor operatividad a la cláusula para acudir a esta sede jurisdiccional. Además, el conflicto que menciona la contraria era un conflicto distinto, era basado en la cláusula número 39. En cambio, nosotros acudimos en virtud de la cláusula número 45. De esta forma, no puede indicar que es un conflicto con la misma base fáctica ni con la misma base jurídica. La cláusula no es ambigua, la cláusula es clara, tal como indicó la contraria. Entonces, la cláusula número 45 indica que toda disputa que surja de este contrato o con relación al mismo podrá ser sometida a opción de la parte reclamante a arbitraje o bien a los tribunales de Colonia del Mar. Entonces, indica que toda disputa son distintas disputas. No puede indicarse que en el fondo la facultad precluye y tampoco sería inaplicable. Por ende, no corresponde, además, en base a todo lo anterior, a este honorable tribunal decidir sobre la decisión de un tribunal ordinario. Es distinta sede, es un distinto conflicto, es una distinta jurisdicción. A este honorable tribunal le corresponde decidir sobre su competencia e incompetencia, no sobre la decisión que ya previamente determinó el tribunal ordinario. De esta forma, debe respetarse lo que las partes quisieron pactar, que esta cláusula fuera válida, que esta cláusula produjera consecuencias jurídicas obligatorias. Y cuando una de las partes decide ejercer su derecho, esto debe ser respetado. No pueden desvincularse de esta manifestación de la voluntad. Además, al interponer la demanda reconvencional, se están claramente contradiciendo. Acuden a este honorable tribunal y reconvienen, reconociendo la competencia de la cláusula, reconociendo que este tribunal es competente, pudiendo haber acudido a los tribunales ordinarios, pudiendo haber acudido conforme al artículo que ellos impetran, pero en el fondo deciden acudir ante ustedes para que ustedes resuelvan sus pretensiones de reconvención. De esta forma sería un venire contra factum alegar la incompetencia y posteriormente reconvenir. De esta forma reafirmo entonces que la cláusula es válida. La cláusula es una manifestación legítima de la facultad contractual de ambas partes. No ejerce ninguna desigualdad ni nada que la genere inaplicable. De esta forma debe ser aplicada totalmente y el tribunal arbitral tiene competencia para conocer sobre el asunto, un asunto distinto, como ya mencioné, al que fue sometido a la jurisdicción ordinaria en su momento. Con ello pido que ratifique la validez de esta cláusula y la aplicabilidad de la misma y se declare competente. Muchas gracias. Gracias. ¿Tienes alguna pregunta? No, me queda claro. Tiene sus 30 segundos Muchas gracias. para la réplica. La contraparte ha incurrido en una confusión en cuanto al sustento jurídico de mi argumento. Y es que en ningún momento mi representada ha establecido que se objeta la falta de consentimiento al momento de pactar la cláusula, sino que al contrario, se debe dar primacía en todo momento a la intención y voluntad de las partes. En este caso, la voluntad e intención de las partes era exactamente configurar una cláusula de elección de foro. Primacía de voluntad, la cual en este momento no se está respetando. En cuanto a la eventual contradicción de sostener e interponer una cláusula, una demanda reconvencional, esto claramente no es contradictorio, ya que se nos ha negado la posibilidad de interponer la misma demanda en sede judicial. Por tanto, establecer que esto es una contradicción negaría a mi representada del acceso a la justicia. Muchas gracias. Gracias. ¿Le puedo hacer una pregunta? Usted dice que en el fondo habría una desigualdad al optar por el arbitraje versus por la justicia ordinaria, ¿cierto? Siendo que la cláusula arbitral, según la leo yo literal, le da las dos alternativas. ¿Nos puede explicar cómo se genera esa desigualdad que usted menciona? Sí, señor árbitro. Quizás no me di a entender muy bien, y es que la redacción de la cláusula no es de por sí desigual, no plantea de por sí una desigualdad entre las partes. Es legítimo y justo que esta cláusula solamente le otorgue la opción a la parte reclamante. Sin embargo, en base al hecho de que el juez de Colonia del Mar se declaró incompetente una vez que fue activada esta cláusula y se ejerció este derecho a elección de foro, se privó a solamente una de las partes a este legítimo derecho. Y de la única manera en la que se podría hacer efectiva esta elección es si este tribunal declarara su incompetencia y remitiera a las partes a sede judicial.
entendiendo que la legislación de Colonia del Mar no prevé ningún tipo de recusación ni recurso para esta declaración ni esta remisión de las partes al arbitraje. Perfecto, muchas gracias. Tiene sus 30 segundos para la dúplica. Como la contraria indicó, hay consentimiento. Entonces, por esto mismo, debe aplicarse la cláusula. No hay motivo alguno para decidir que es inaplicable la cláusula. Debe ser aplicable al caso. Además, esto no corresponde al tribunal arbitral determinar sobre la jurisdicción, sobre una decisión de la jurisdicción de los tribunales ordinarios. Como ya indiqué, fue un conflicto distinto y además este tribunal puede decidir conforme a esta controversia, pero no corresponde decidir conforme a otra controversia previamente ya determinada. Entonces debe respetarse la autonomía de la voluntad de las partes y el principio pro arbitrio. Muchas gracias. Gracias. ¿Tengo una pregunta? Por favor. Señor presidente. Quisiera saber, cuando se acordó la cláusula arbitral, ¿se tenía conocimiento respecto de las reglas de la justicia ordinaria y respecto de las apelaciones, si la justicia ordinaria se declaraba incompetente? Sí, señora árbitra. En todo momento, ambas partes tenían acceso al conocimiento de la legislación de Colonia del Mar. Sin embargo, en ningún momento se previó la cláusula de que siempre la voluntad de las partes fue que pudieran escoger el fuero de manera directa. Es decir, interpusieran la demanda ante la justicia judicial y el proceso comenzó de manera directa. En ningún momento se previó que el juez de Colonia del Mar iba a declarar su incompetencia e iba a remitir las partes a arbitraje. Esto no estaba previsto de ninguna manera. Gracias. Y solo, señor presidente, una aclaración, porque en definitiva el juez se declaró de oficio incompetente. Aquí no hubo una excepción de incompetencia interpuesta por las partes. Entonces, haciendo un poco eco de lo que señala eso. Perfecto. Vamos a proceder entonces a los alegatos de fondo. ¿Ya? ¿Nos puede recordar, perdón, cuánto es el tiempo que usted va a dedicar a su alegato? 7 minutos. Perfecto. Puede iniciar su... Todo el tiempo, no hay problema. Puede iniciar su alegato. Buenos días, distinguido tribunal. Mi nombre es Maida Lapi, junto a Adel Salman nos encontramos en representación de la parte demandante, Corfon. Como antecedentes generales de la presente controversia, cabe decir que Corfon adquirió Joada en marzo de 2022. Joada es una compañía creada por los Castañeda, siendo su producto estrella los teléfonos ultraligeros. Teléfonos que en septiembre de 2022 comenzaron a producir alergias en sus usuarios que incluso acarrearon hasta la pérdida del oído. Daño que mi representado tuvo que asumir, el cual se tradujo en el desembolso de $83 millones que fue destinado a la fabricación de fundas antialérgicas para mitigar el daño. Es por ello que procedo a esgrimir los argumentos de hecho y derecho relativos a la controversia del fondo para afirmar y demostrar el incumplimiento contractual de la parte demandada. La argumentación se estructurará básicamente en 2 puntos. El primero es respecto de la infracción de la cláusula número 18 de representaciones y garantías, punto 5 primera parte y punto segundo. Y en último lugar se verificará de forma copulativa los requisitos de la responsabilidad civil contractual, lo que daría pie a la indemnización pretendida por esta parte. En cuanto al primer punto, si me permite con su permiso citar la cláusula número 18.5, establece que los vendedores declaran que los productos son aptos para el uso al cual son destinados. Cabe decir que esto es una declaración expresa por la parte vendedora, es decir, los Castañeda. Y esta declaración no se encuentra en cualquier parte del contrato, sino que se encuentra contenida dentro de una cláusula de garantías y representaciones. La particularidad de este tipo de cláusulas es que identifican información relevante al momento de contratar, como lo puede ser la aptitud e idoneidad que los vendedores prometían de los teléfonos ultraligeros. Por lo tanto, funciona como un mecanismo de traslado de riesgos, ya que es aceptado en doctrina que una vez que un vendedor o comprador realiza este tipo de declaraciones, el riesgo se traslada a la parte que efectivamente realiza la declaración. Por lo tanto, una inconsistencia entre lo realmente producido en la realidad y lo declarado generaría responsabilidad contractual de forma automática. Cabe decir que esta es una prestación de garantía, es decir, se adeuda una realidad objetiva, en este caso la realidad de que los teléfonos eran aptos para la salud de las personas. Por lo tanto, su inobservancia o inconsistencia se trataría como un incumplimiento contractual. Respecto de esto, la Cámara de Comercio de Bogotá ha dicho
que el incumplimiento de esta cláusula puede entenderse como un incumplimiento al contrato que da lugar a generar las consecuencias jurídicas derivadas de cualquier incumplimiento. Cabe decir que los teléfonos ultraligeros son también considerados como productos defectuosos. La doctrina ha definido los productos defectuosos como un producto que ofrece un resultado anormal o deficiente, como lo puede ser la utilización de un teléfono celular y perder la audición, uno de los sentidos más valorados por los humanos, y que también produzca alergias. Un producto defectuoso también se puede conocer como un tipo de producto que ofrece costos inusuales, como puede ser el desembolso de $83 millones que debió asumir mi representado. Cabe decir también que los Castañeda no son una simple familia como presenta la contraparte, sino que son una parte sofisticada. En el punto 7 de las aclaraciones y punto 4 del caso, se puede ver que los tres desempeñaban diferentes e importantes labores dentro de lo que es la compañía de Juada. Joaquín Castañeda era quien elaboraba y fabricaba los teléfonos ultraligeros, Ruth Sandra era quien llevaba la administración financiera de la empresa y José María, los tres exdirectores de Juada, era quien veía el tema de las relaciones públicas. Por lo tanto, Juada era una gran empresa con un cuantioso patrimonio y administrado por personas que consideradas que eran una parte sofisticada del contrato. En cuanto a la afirmación de verificación de responsabilidad contractual, cabe decir que los Castañeda no fueron diligentes en entregar toda la información relevante. Si me permite, con su permiso, citar la cláusula número 18.2, establece: los vendedores declaran que han puesto a disposición de los compradores la totalidad de la información relevante para que estos conozcan el estado económico, financiero, legal y comercial de la compañía, encontrándose dentro del estado comercial lo que es la fabricación y venta de los teléfonos ultraligeros, y claramente era relevante la composición y saber si es que su composición era dañina. Cabe decir que mis representados fueron totalmente diligentes, ya que se aseguraron que ante el riesgo del cual ya estaban siendo advertidos en el IATA Room, fuese incluida una cláusula de garantías y representaciones por la parte vendedora. Por lo tanto, así ellos aseguraban el traslado del riesgo de la compradora a la parte vendedora. Disculpe, ahí le quiero hacer una pregunta. ¿Usted considera entonces, o su parte considera que existió una especie de vicio oculto en la venta respecto a la materialidad de los celulares? Muchas gracias por la pregunta, señor árbitro. No se está alegando un vicio oculto, ya que eso daría pie a lo que es la nulidad, porque no hubo vicio del consentimiento, sino que se está alegando que hubo un incumplimiento de la cláusula de declaraciones y garantías. Por lo tanto, al ser un incumplimiento, se daría pie a lo que es la indemnización de perjuicios, ya que eso es lo que busca mi representado. Perfecto, por favor. Permiso, señor presidente. En ese sentido, escuchando a la abogada, nos quiere dejar claro que esto es solo una acción indemnizatoria. Aquí no hay una solicitud de que se resuelva el contrato, ¿cierto? Y en ese sentido, cuando ustedes determinan el monto de los daños o lo que ha incurrido en gastos la empresa por este vicio del teléfono, han considerado, porque el contrato fue en marzo y esto estamos hablando de septiembre, las eventuales ganancias que han tenido. No quisiéramos aquí estar frente, no sé, una investigación ilícita, por ejemplo. ¿Cómo puede hacerse cargo de eso? Bueno, ¿Se refiere a los sobre $80 millones que han obtenido producto de las ventas? Así es. si me da un segundo para... Sí, por favor, tómase todo el tiempo. Muchas gracias por la pregunta, señora árbitro. Cabe decir que Colfon, para Colfon es prioridad la salud de las personas. Por lo tanto, fabricó estas fundas antialérgicas, lo que le llevó en el costo pedido en la indemnización. Pero cabe decir que los 80 millones que se pudieron percibir por la fabricación de las fundas no fue con el principal objetivo de enriquecerse. En el punto 30 del caso, si me acompañan ahí por favor, dice que el principal propósito de las fundas era solucionar el problema de las alergias, no generar una nueva fuente de ingresos. Pero como es razonable que ocurra en los negocios, esto derivó a una nueva fuente de ingresos, pero no fue el principal objetivo de mi representado. Pero, disculpe, pero usted se refiere a que las fundas están destinadas para disminuir o evitar la alergia, aceptando como que el tema de la alergia es real y efectivo.
¿Sobre qué base usted argumenta que efectivamente estos celulares generan alergia o pérdida de audición? Efectivamente, en el punto 29 del caso, si me acompañan ahí por favor, dice que los técnicos de Joada descubrieron que las alergias y los problemas que producía el plástico de los teléfonos ultraligeros en algunos usuarios se podía solucionar sencillamente con una funda de caucho. Por lo tanto, los mismos técnicos de Joada fueron quienes establecieron efectivamente que las alergias provenían de los teléfonos ultraligeros debido a la ineptitud del material con el cual eran fabricados. Por favor. ¿No tenían antecedentes de que de estos celulares podían provocar alergias? ¿De cuándo es ese estudio? Sí, efectivamente habían antecedentes. Es por ello que mi representado de forma diligente se aseguró. ¿Habían antecedentes dónde? ¿Cuándo? Habían antecedentes en el IDATARRUM puesto a disposición por la parte vendedora a los compradores en la licitación de febrero de 2022 y también en el due diligence llevado a cabo por mi representado. No obstante, cabe decir que mis representados fueron diligentes, puesto que establecieron una declaración de garantías y representaciones. Los vendedores declararon que los productos eran aptos, no obstante no lo eran, y al incumplir esta declaración se debían automáticamente en responsabilidad contractual. Si me permite también citar a María Anguilio, doctora en Derecho, respecto al due diligence llevado a cabo por mi representante, dice que un principal efecto de las declaraciones y garantías es asignar al vendedor los riesgos previstos en conjunto, por ese conjunto de declaraciones, con independencia de que el comprador los hubiera podido descubrir durante el proceso de due diligence. Por lo tanto, mi representado fue diligente, llevó a cabo un proceso de due diligence, contaba con antecedentes, pero se aseguró de que la parte vendedora consignara este riesgo dentro de lo que era la declaración de garantías y representaciones. Por ello es importante recordar la función de dicha declaración. Muchas gracias. Abogada, usted señala que para su empresa un asunto primordial es la salud y que por lo tanto lo que se buscó, digamos, con la funda era la protección de la salud. ¿No le parecía importante dentro de los antecedentes que fueron realizados en el due diligence que existiera afectaciones a la salud? ¿Eso no fue de alguna forma? Muchas gracias por la pregunta. Mi representado confió en la declaración y garantía en donde se establecía que los productos eran aptos para la salud y también en la buena fe de la parte vendedora. Es por ello que... Sin embargo, conocía que podían provocar alergia. Existía el riesgo, es por ello que se pactó la cláusula. Muchas gracias. Si la interrumpimos, yo creo que... Si me permite un minuto para... Sí, por supuesto. La interrumpimos, yo creo que debiéramos suspender el tiempo cuando empezamos a interrumpirla para darle... No se suspende según la ¿No? regla. Bueno. Entonces, pero le podemos dar, por favor, le Sí. podemos dar 2 minutos. Creo que la interrumpimos en forma demasiado intensa. Así que Muchas voy a darle un gracias, poco más. igual por las preguntas. Ok, por favor, prosiga con su legado. Retomando el punto en cuanto a que la información entregada no fue totalmente relevante, cabe decir que mis representados encontraron este problema en septiembre de 2022 y en octubre de 2022 ya tenían una solución. En cambio, los Castañeda, teniendo casos de usuarios desde antes, teniendo los recursos y el tiempo necesario, no realizaron las investigaciones pertinentes para solucionar el problema. En cuanto a la verificación de los requisitos de la responsabilidad civil contractual, ya se ha dicho que los Castañeda no fueron diligentes al afirmar en una declaración que acarreaba responsabilidad para ellos algo que no era verdadero, algo que al final no se dijo con la realidad. En cuanto a el incumplimiento, cabe decir que aún habiendo cumplimiento en cuanto a la cesión de las acciones, puesto que este era un contrato de cesión de acciones, cabe decir que las declaraciones de garantías también son parte principal del contrato, ya que no se incluyó como un anexo o una obligación accesoria a la principal, sino que es una obligación principal también cumplir con las garantías y representaciones. Existe el daño que se tradujo en $83 millones para mi representado, y es por ello que podemos concluir en que existió un incumplimiento contractual por parte de los Castañeda. Incumplieron la cláusula de representaciones y garantías. Es por ello que solicito respetuosamente a este tribunal
que declare la indemnización de perjuicios ascendente a la suma de 83 millones de dólares con su respectivo reajuste y que se condenen costas a los demandados. Muchas gracias. Gracias. Distinguido tribunal, muy buenos días. Mi nombre es Benjamín Reider y el día de hoy comparezco en representación de los intereses de la familia Castañeda. En esta oportunidad solicitamos al tribunal que rechace en todas sus partes la demanda interpuesta por Colfon. Antes de empezar mis alegatos de fondo, quisiera destacar ante el tribunal que la contraparte ha empezado su alegato haciendo un relato de los hechos. Sin embargo, en estas, de manera sospechosamente conveniente, ha omitido hechos que son trascendentales para los méritos de esta disputa, particularmente hechos que dicen relación con el tema de las alergias, una cuestión central en los alegatos de Colfon. Es bajo estas omisiones que los abogados de Colfon pretenden convencer al tribunal de un hecho que no solo han sido incapaces de probar, sino que además no existen elementos dentro del expediente del caso que permitan sustentar la posición de Colfon. Es a la luz de estos hechos que la presente argumentación se estructurará bajo los siguientes puntos. En primer lugar, me referiré a cómo los señores Castañeda no incumplieron la cláusula 18.5 alegada por la contraparte. Como segundo punto, me referiré a por qué la indemnización de perjuicios alegada no es procedente, pues la contraparte no sufrió ningún menoscabo patrimonial. Y como último punto, me referiré a la demanda reconvencional. Respecto al primer punto, el numeral 5 de la cláusula 18 establece que los vendedores declaran que los teléfonos celulares son aptos para la salud y que han sido aprobados por la autoridad regulatoria competente. En ese entendido, el uso de los teléfonos celulares sí fue autorizada por el ente regulador de telecomunicaciones, que es la autoridad competente para estos efectos. Y por lo demás, honorable tribunal, además de contar con la autorización, los teléfonos sí satisfacen el estándar de aptitud, el cual exige que un producto cumpla la función para la cual ha sido destinado. En la especie, los teléfonos cumplen perfectamente con este estándar, pues permiten a los usuarios conectarse a internet, realizar llamadas, escuchar música, entre todas las gamas de funcionalidades que ofrece un smartphone. Y además no es cierto que los teléfonos celulares causaban daño a sus usuarios, como señala la contraparte. De acuerdo al párrafo 38 del anexo de aclaraciones, consta que Joada cuenta con estudios independientes que demuestran que no existen en los teléfonos celulares componentes capaces de dañar la salud humana. La contraparte omite y desconoce este hecho en su alegato y funda su pretensión en que Joada cuenta con investigaciones que supuestamente acreditan que el pabellón auricular fabricado a base del petróleo Brent causaría las alergias. Sin embargo, debemos hacer una serie de precisiones. La principal es que no se trata de una investigación científica independiente, simplemente fue realizado por el personal de planta de Joada, y además es un estudio que no tenía por objeto revisar cada uno de los componentes de los teléfonos celulares, sino el desarrollo de una funda. Además, el escueto carácter científico de esta investigación debe ser contrastado con las aclaraciones número 40, en donde se señala expresamente que no existen estudios a nivel mundial que revelen con algún grado de certeza la existencia de problemas de salud provocados por el plástico Brent. Esto nos lleva al siguiente punto, y es que la contraparte pretende respaldar también eso, señalando que la distribución de fundas habría dado solución al problema. Sin embargo, de acuerdo con el profesor Jorge Beltrán, para probarse que existe causalidad o un nexo de causalidad, se debe considerar toda la cadena causal y no solamente un segmento separado de esta. La operación que propone la contraparte es considerar que la distribución de los teléfonos celulares aplacó las alergias, es decir, solo considera dos elementos. Sin embargo, hay muchísimos factores que resultan preponderantes para este tema. De acuerdo con la American Society of Allergology y la Convención Europea para la Salud Pública, para una correcta diagnosis de un cuadro alérgico se deben considerar factores ambientales, genéticos, biológicos o metabólicos, atendiendo a que, si bien los síntomas de un cuadro alérgico pueden ser similares, en la práctica médica resulta generalmente común que estas reacciones se deban a factores distintos, por lo que se requieren de estudios
exiguos y considerando cada caso particular, cuestión que la contraparte a lo largo de su alegato ha sido incapaz de sostener. De esta manera queda en evidencia que Colfon basa su demanda en meras especulaciones que no tienen asidero científico o jurídico, por lo que debe rechazarse la pretensión de incumplimiento de la cláusula 18 del contrato. Respecto al segundo punto argumentativo, la indemnización de perjuicios alegada por Colfon no es procedente porque el monto no tiene sustento en la realidad. De acuerdo con la contraparte, este monto se sustenta en el informe Hernández, que considera los costos de mitigación por la crisis provocada por los rumores de las alergias. Sin embargo, la contraparte ha sido incapaz de señalar específicamente en qué habrían consistido los daños causados y a título de qué se reclama. Respecto al tema de las fundas, a su vez, y como fue notado por el tribunal, la contraparte ha omitido señalar que de hecho las fundas fabricadas por Joada fueron vendidas y que en un lapso de menos de un año le han reportado utilidades de por nada más y nada menos de 80 millones a la compañía. Es decir, claramente estamos ante una nueva fuente de negocios que hasta el día de hoy sigue generando utilidades y probablemente enriquezca cada vez más a Colfon. Es atendiendo entonces a que no se sufrió ningún menoscabo patrimonial que no se configura el requisito del daño para exigir una indemnización. Por lo tanto, en el improbable caso de que el tribunal considere que existió incumplimiento contractual, debería rechazar el monto de indemnización alegado por la contraparte. Respecto a la demanda reconvencional, esta se basa en el incumplimiento de la cláusula de ajuste del precio del contrato. ¿Te paso una pregunta? Por favor. Sí. Señor presidente, respecto de la generación de nuevas líneas de negocio, ¿se dice algo en el contrato o se pretende aquí señalar que la contraparte al asumir el control de una empresa no podría generar nuevas líneas de negocio? Efectivamente podría, sin embargo, lo que busca la contraparte en este caso es una inversión con cero riesgo. Es decir, si bien invirtió en el desarrollo y distribución de estas fundas, claramente esto le reportó utilidades significativas. Entonces lo que quiere hacer la contraparte es quedarse con las utilidades y pretender que los señores Castañeda corran con el costo de producción y distribución de estas fundas, cuando claramente son un negocio para la compañía. Pero la compañía está invitada por el contrato para hacer líneas de negocios diferentes de la venta de teléfonos, por ejemplo, fundas, no tengo idea, algún otro accesorio. Sí, ¿Sí? la razón No, social... solo preguntar eso. Gracias. Yo tengo una pregunta, disculpe. La contraria a ustedes le ha imputado que ustedes no entregaron toda la información necesaria, ¿cierto? Necesaria para un proceso de due diligence, en el cual además existieron una serie de anexos. En el anexo número 8 se entregaron una serie de información relevante respecto a procedimientos administrativos, arbitrales, litigios, lo que sea. ¿Usted podría señalar qué antecedentes supuestamente no entregaron? ¿O ustedes sostienen que entregaron todo? Así es. En efecto, señor presidente, los señores Castañedas entregaron toda la información relevante que representaba en ese momento el estado del arte de la compañía. Por el contrario, la contraparte alega que habríamos omitido entregar información. Sin embargo, a lo largo de su alegato, no ha señalado particularmente qué documento o qué pieza específicamente de información se habría ocultado. Señala que no se presentó la información suficiente sobre las alergias. Sin embargo, como constan los hechos, hemos presentado todos los casos de rumores que se presentaban, todos los estudios científicos, todas las autorizaciones pertinentes. Por lo tanto, no tendría cabida la interpretación que le da la contraparte del incumplimiento de esta cláusula. Señor abogado, hay... Permiso, señora. Por favor, por Perdón, estoy acostumbrada a reír. Señor abogado, ¿existe información que su parte determinó como no relevante, que tenga relación con alergias y que no haya sido entregada? De ninguna manera, se ha entregado toda la información. Incluso, además de los estudios científicos, se advirtió a la contraparte de que existían casos de rumores ligados a las alergias, que es la posición que seguimos sosteniendo hasta el día de hoy, porque no hay ningún elemento que permita desvirtuar este hecho, y es que se tratan de simples rumores. La contraparte señala que ha sido diligente. Sin embargo, estamos ante un caso de una compañía que, por medio de su administración, se vio sobrepasada por un problema
de rumores y que ahora pretende traspasar el riesgo a la contraparte. En ese punto, solo para cerrar la idea, señor presidente, cuando se negoció y se redactó el contrato, ustedes firmaron también obligaciones, firmaron garantías finalmente. ¿Qué nos puede decir respecto a esa parte cuando se conversó con los compradores? Porque si todo esto era tan apto y los rumores eran solo rumores y los informes descartaban cualquier eventualidad que hiciera que no fueran aptos para la salud, ¿qué se tuvo a la vista? ¿Qué nos puede decir de esa cláusula que contempla el contrato? Sí, en la cláusula específicamente señala que los teléfonos celulares son aptos para su uso. En ese entendido, también sostenemos que la contraparte hace una interpretación extensiva de este término aptitud. Lo que los usos y costumbres señalan es que el término aptitud no es igual al término calidad. La aptitud se refiere a que el teléfono cumpla con las funcionalidades para el que fue diseñado. Es una función mecánica del mismo aparato. Cuestión diferente sería, por ejemplo, un estándar de producto defectuoso, que es el que ha señalado la contraparte. Sin embargo, la cláusula de representaciones y garantías no incluye ese término y, por tanto, la forma de probarlo sería diferente, en razón de que la contraparte tendría que probar que existió negligencia o que los vendedores no fueron lo suficientemente diligentes. Puede proseguir con su legado. Una pregunta, considerando que los riesgos reputacionales para una empresa que vende productos son riesgos muy relevantes, ¿qué tratamiento dieron ustedes a esos rumores que existían con anterioridad a la venta? ¿Se tomó algún tipo de acción? ¿Hubo algún tipo de procedimiento respecto de estos rumores? ¿Hubo algún tipo de investigación? ¿Se pidió algún tipo de informe? ¿Cómo se trabajó el hecho de que existieran estos rumores que pueden provocar daños reputacionales que inciden en la venta de productos? Respecto a ese punto, siempre se consideraron estos problemas como lo que son, rumores, porque al momento en que se presentaron... ¿Fueron recibidos por el canal de denuncia? ¿Hubo algún tipo de tratamiento? No, simplemente... ¿Rumores en prensa? ¿Qué fue? Lo único que consta en los hechos del caso es que fueron unos cuantos usuarios en una revista de tecnología que señalaron que los teléfonos celulares les causaban alergia. Sin embargo, como consta también en los hechos del caso, esto no tenía ningún sustento científico y se trataba también de una revista de pública difusión, no era una revista indexada o que se dedicara a realizar estos temas. Puede proseguir con su legado. En ese entendido, respecto a la demanda reconvencional, esta se basa en el incumplimiento a la cláusula de ajuste de precio del contrato. Durante el proceso de due diligence, se dejó constancia de 6 ítems que no habían sido considerados dentro del IDATA RUM. El ítem de mayor cuantía era una deuda de 3,5 millones que la compañía tenía con Nítida de Telecomunicaciones. A raíz de esto, las partes convinieron rebajar el precio de venta en 5 millones y a cambio los señores Castañeda recibirían las resultas de un laudo que se tenía también con la compañía Nítida. Sin embargo, una vez conocido el resultado favorable del laudo, Colfon compensó este monto con la deuda que ya había utilizado para lograr una baja del precio por parte de los Castañeda. Esta claramente contraviene la cláusula 39 del contrato, pues el monto acordado no contemplaba una compensación a realizarse fuera del proceso de arbitraje. Y peor aún, a título de obligaciones que ni siquiera emanan de un mismo contrato, por lo que la compensación no podría operar de pleno derecho. Es por esto que el honorable tribunal debe condenar a Colfon a pagar el monto íntegro recibido de las resultas del laudo entre Joada y Nítida de Telecomunicaciones. Muchas gracias. Gracias. Vamos a dar traslado ahora. Esto es traslado, ¿sí? Para la reconvención. Para la reconvencional. Sí, un minuto. Muchas gracias, señor presidente. En cuanto al argumento de los Castañeda, cabe decir que Colfon hubiese pagado casi el doble si es que no se hubiese compensado previamente la deuda que ellos habían adquirido con Nítida, puesto que este monto hubiese ascendido casi a $10 millones si es que no se hubiese compensado la deuda con anterioridad.
cabe decir que al momento de pactar la cláusula, es decir, de negociar la cláusula, la deuda estaba oculta para mis representados. Por lo tanto, no tenían modo de saber que esto en realidad podría incluso llegar a perjudicarles y traerlos hoy día a lo que era una demanda reconvencional. En cuanto a la intención común de las partes, debido a que es un problema de interpretación de la cláusula, cabe decir que la RAE define el precio neto como el precio resultante de deducir del precio bruto los descuentos, las rebajas y demás ventajas que sean aplicables. Por lo tanto, era necesario compensar la deuda con anterioridad para que resultase el precio neto del cual estaba establecido en la cláusula número 39. Es por ello que pedimos que la pretensión de los demandantes reconvencionales sea rechazada y condenada en costas. ¿Me podría aclarar en qué sustenta, en qué argumento legal o contractual ustedes sustentan la compensación efectuada de manera unilateral? Sí, muchas gracias por la pregunta. Josep Soler, catedrático de la Universidad de Girona, establece los requisitos de la compensación como que las deudas sean recíprocas, de la misma naturaleza, sean exigibles y sean líquidas. En el presente caso se establecían todos los requisitos. Eran deudas entre Juada y Nítido, respectivamente, eran de la misma naturaleza, es decir, patrimonial, eran actualmente exigibles, ya que era una deuda vencida y un laudo arbitral recientemente dictado, y eran líquidas, es decir, se encontraban determinadas. Por lo tanto, estas podían operar de pleno derecho. ¿Estaba facultada contractualmente para compensar? La cláusula número 39 solamente se establece, si me permite con su permiso, en el... No, por favor. que la parte importante que nos trae esta demanda reconvencional es que las partes acuerdan que si la compañía resulta exitosa del arbitraje, lo cual resulta como parte del precio de venta de las acciones, los compradores reconocerán a los vendedores como parte del precio de la venta de las acciones de la compañía el 80% del monto neto efectivamente percibido por la compañía. Por lo tanto, es el monto neto efectivamente percibido, no el monto del arbitraje. Una pregunta, señor presidente. Usted afirmó en su alegato que hubo deudas que se habrían ocultado. El afirmar lo de la ocultación, a mi juicio, también conlleva un dolo incluso. Finalmente había una intención de no mostrar. ¿Usted afirma eso sobre qué sustento? Porque pienso que para este tribunal es muy importante también conocer la manera en que se ha ido cumpliendo no solo la etapa contractual, sino que también lo que se trabajó en el due diligence. Muchas gracias por la pregunta, señora Lucho. Si los Castañeda pactaron la cláusula número 39, es porque ellos eran conscientes de que podían recibir un excedente debido a lo que era el arbitraje que se encontraba pendiente. Cabe bastante difícil de preguntarse que ellos no recordaran o no tuviesen presente la deuda que tenían con Nítido. Obviamente era una deuda que tenían presente, por ello que pactan la cláusula. Por lo tanto, en el probatorio se podría demostrar, pero cabe racionalmente pensar que ellos eran conscientes de que existía una deuda si pactan una cláusula expresamente y solamente en caso de ganar el arbitraje. Se preocuparon de eso, se preocuparon de no perder ese monto de dinero. Gracias. Muchas gracias. Traslado. La réplica y dúplica. Sí. Ya. Honorable tribunal, la contraparte señala que no tendría conocimiento de la deuda, lo cual para nuestra representación resulta insostenible, ya que esta claramente cuenta dentro del anexo 8 realizado en el informe del due diligence Hernández Kipling Suárez. En ese entendido, recordamos que, de acuerdo a los principios UNIDROIT, para que una compensación pueda operar de pleno derecho y de manera unilateral, deben emanar de deudas que consten del mismo contrato o al menos del mismo negocio. En ese entendido, la contraparte cita a una doctrina para respaldar su posición, siendo que no es lo que los tribunales arbitrales han fallado en el caso. Gracias. Ahora yo contesto Sí, por favor. La parte demandada ha dicho que se cumplieron con todos los requisitos exigidos por el ENRETEL. Sin embargo, esto no se cumple, ya que en el punto 4, en relación al 38 de las aclaraciones, se dice que se necesitaba una certificación del ingeniero, no siendo Joaquín Castañeda quien la misma demandante afirmó expidió esta certificación. Joaquín Castañeda no era un ingeniero y esto se puede ver en el punto 4 de las aclaraciones.
También, en cuanto a la causalidad, los estudios que ellos citan son previos a la conexión causal establecida en el punto 29, que ya se ha dejado demostrar en el alegato de fondo. Cabe decir también que cuando se revelaron al mercado estas fundas protectoras, los problemas de alergia cesaron. Por lo tanto, es un respaldo más a la causalidad. Y cabe decir también, en cuanto a las utilidades percibidas por las fundas, es que mis representados no sabían qué utilidades iban a tener al momento en que pusieron las fundas en el mercado, ya que su principal objetivo era erradicar el problema de las alergias. Muchas gracias. Gracias. ¿Tienes alguna pregunta? Por favor, Salvador. Estamos, muchas gracias, le agradecemos los alegatos de ambas partes. Tenemos que deliberar ahora. Perfecto. Salimos a la foto. Ya, sí. Es un lugar cálido. En algunas partes sí, en otras no. Bueno, muchas gracias. Vamos a iniciar esta evolución de resultados. Primero lo que los tres acordamos, y estamos, la verdad es que así lo vivimos y así yo creo que los que estuvieron participando como público también lo vieron, es que vimos dos equipos muy fuertes, vimos dos equipos que tienen un gran manejo del caso, equipos que claramente se han preparado durante mucho tiempo, y que tienen un buen desplante y tienen muchas oportunidades también en las siguientes competencias y en los siguientes pasos. Voy a dejar primero Macarena que haga una especie de feedback por su parte, después la presidenta de la Cámara de Comercio, la Teresa, va a decir también sus consideraciones, y al final yo anunciaré quién fue el equipo triunfante. Oye, no, primero que nada, felicitaciones. La verdad es que el nivel es súper parejo, de excelencia. Se nota una preparación, se nota que les gusta, y para nosotros como centro de arbitraje al final es la mejor noticia. Yo aprovecho de contarles que Felipe Correa fue uno de los gestores principales de la iniciativa de los AJK, y ustedes son el semillero de eso, y poder brindar más arbitraje a muchas partes, así que felicitaciones por eso. Sugerirles para la fase ya final de la competencia propiamente tal, nos ha tocado por muchos años ser parte de esto, ahí con Roque, el Avero, todos con la UBA, la Universidad de Rosario, es llegar un poco más preparado con argumentos de fondo. Ustedes manejan muy bien el caso, y ahí la Tere hizo unas preguntas donde, si bien respondieron siempre, tal vez uno esperaría, y me imagino que el estándar ya internacional se va a elevar hacia allá, tener un poco más de jurisprudencia, un poco más de doctrina, que los haga no solo verse conocedores del caso y ser muy buenos expositores y relatores del tema, sino que también tener argumentos sólidos, no solo los hechos, sino que les falta ahí un segundo clic en el derecho. Busquen, vean, eso, yo creo que lo demás se nota mucha preparación, mucho entusiasmo, mucha motivación, eso siempre es muy bueno, y uno lo respira en el tribunal. Así que a prepararse un poco más en argumentos sólidos en el fondo, que ustedes siempre vayan un paso más allá de la pregunta, con jurisprudencia, con casos concretos, con doctrina, y si no hay en lo mismo, al menos buscar unos espejos similares. Váyanse a la teoría del acto propio, por ejemplo, cuando el tema de la jurisdicción. Bueno, pero si fuiste allá o no, teoría del acto propio es bien importante. Eso por mi parte, felicitaciones. Muchas gracias. Oye, habitualmente cuando uno está ante dos equipos tan buenos, se dice podría haber ganado cualquiera, y habitualmente eso no es cierto. En este caso es cierto, en este caso fue difícil elegir alguno de los dos equipos. ¿Ah? Habitualmente uno lo dice de buena crianza, pero no, en este caso es verdad. Eso es lo primero. Lo segundo, muy bien preparados los dos, súper bien preparados. La verdad es que es un gusto escucharlo, y como dice Macarena, uno le da esperanza respecto de cómo van a ser nuestros árbitros y nuestros litigantes en un futuro súper próximo. Están ahí, Así están ahí. que, Lo de así joven que- se pasa rápido. Sí.
demasiado rápido. Pero no son. Pero sí, o sea, tienen pasta y por lo tanto traten de trabajar después con buenos árbitros, sean ahí equipo de buenos árbitros, equipo de buenos litigantes, no se pierdan. Yo creo que es importante que ahí son los 4 muy buenos y por lo tanto los 4 pueden tener una buena carrera. Así que para que lo piensen y lo trabajen y lo peleen, eso de todas maneras. Y lo tercero, ya un poco lo mismo que dijo la Maca. Ustedes están muy bien preparados, pero tienen que también tener muy en cuenta ante quién están alegando. Y están alegando ante tribunales que son expertos en el derecho. Y por lo tanto no pierdan minutos en explicar cosas que son bien básicas, como requisitos de por qué aplica o no aplica la compensación, o por qué aplica o no aplica una jurisdicción u otra. Tienen que buscar 2, 3 argumentos que hagan que el tribunal quede pensando algo que no había pensado cuando ya habían visto el caso. Y por lo tanto, en este caso específico, algo que ustedes digan, esto es adicional, esto el tribunal no lo pensó o no lo pudo pensar porque vengo con esta papita caliente. Y yo sé que es difícil encontrarla, pero es posible. Y en eso nos va a ayudar mucho el conocimiento muy profundo que tengan del caso, el conocimiento profundo de doctrina y jurisprudencia y cómo hago este link que no era tan obvio. Eso yo creo que lo único que podrían a lo mejor mejorar. El resto, súper bien. La verdad es que uno queda muy contento. Eso. Señor Presidente. Yo coincido con lo que dice la Tere y la Maca. Creo que ustedes ya la verdad es que son alumnos de 4º o 5º año, están próximos a ser abogados, todavía les quedan algunos trámites que son un poco lateros, pero ¿Qué pasa? Todo pasa. Efectivamente. Pero como ya son alumnos de 4º o 5º año y ya tienen manejo de código, de leyes, tienen que tener un poco más de profundidad en las preguntas. Como dijo la Tere, al final lo que uno busca son argumentos desequilibrantes, ¿ya? Uno busca que te citen un fallo, que uno quede colgado con ese fallo, que diga, que lo anoten. Quiero leer ese fallo. claro, y por qué, en el fondo. O si uno va a citar una doctrina, tiene que ser una doctrina, pero también desequilibrante. No una doctrina que te diga los requisitos o citarte un artículo, que la verdad es que eso aporta poco. Lo sabe el tribunal. O debiese saberlo, por lo menos. Tal cual. Los felicito, creo que han hecho un buen trabajo. Tienen que enfocarse también más en los argumentos de fondo y de peso, más que solamente en el caso, porque el caso, esa es la base de estar sentado acá. O sea, sentarse acá y no saber el caso es saber dónde uno no está. Entonces tienen que tratar de enfocarlo más en el fondo. Y sí, los felicitamos porque claramente tienen un gran manejo y efectivamente, si esto es reflejo el día de mañana de cómo van a ser como profesionales, tienen sin duda un gran futuro. ¿Ya? Muchas gracias. Tenemos que decir quién ganó. Sí, Nos tienen como medio...